Mire usted, hemos preparado desde inicios de semana, bueno, de hecho desde la semana pasada, encabezado este reportaje por Juan Manuel Martínez, un reportaje sobre la reforma educativa y también relacionamos de alguna forma la reforma laboral. En todo esto, el núcleo, lo central de este reportaje era parte del conflicto que se veía entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la reforma y el gobierno de la República. Pues le decíamos, estamos anunciando este reportaje desde la semana pasada, y cómo se da que a inicios de esta detienen a la lideresa del sindicato, del CENTE, la maestra Elba Ester Gordillo. Sin duda, esto trae como consecuencia que resulte todavía aún más interesante el reportaje que le presentamos a continuación. Hoy, en un hecho sin precedente en la historia reciente del país, la base magisterial del CENTE toma las calles para manifestar su abierta oposición a la reforma educativa, ya que consideran tiene el propósito de privatizar la educación pública en perjuicio de los mexicanos. Es manifestar la inconformidad ante la discriminación que se nos está haciendo al gremio. Es una discriminación constitucional, que no, como sabemos en la Constitución no hay otra profesión a la que se le esté limitando su trabajo, ¿no? La propuesta del secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, misma que faculta al Poder Legislativo para que la relación con el magisterio la dicten las leyes que partan de la reforma al artículo 3º constitucional, es la vía que el gobierno ha tomado para retomar, dicen, la rectoría de la educación. Pero de ninguna manera se trata de algo que contraríe derechos adquiridos del magisterio. Lo he dicho muchas veces, surge el rumor, quién sabe por qué, hay miedo, hay temor, de que si iba a ser para despedir maestros o quitarles el empleo. Eso no va a pasar. La reforma educativa y antes la reforma laboral han sido acciones de corto tiempo que han provocado que la relación de confort de casi 70 años entre CENTE y gobierno federal en estos momentos se encuentre como nunca antes deteriorada. Que es una reforma que surge de un pacto, donde está el PAN, el PRD y el PRI, ¿sí? Lamento muchísimo, profundamente, que los señores del PAN, por sus conflictos internos, de orden político, no califico personas, pero por sus conflictos, no hayan estudiado un poco y revisado a fondo lo que hicieron sus dos gobiernos, el del expresidente Fox y el del expresidente Calderón. Incluso hay dirigentes del sindicato que van más allá, al asegurar que los cambios que se pretenden introducir a la educación en México tienen su antecedente más cercano en el modelo norteamericano. Se da la película esta de Panzazo aquí en México, gestionada por este grupo de empresarios, y diciendo, bueno, pues las casualidades no existen. En Estados Unidos también se da una reforma, que surge un programa que se llama Que ningún niño se quede atrás. En este programa, con el presidente George Bush, padre, este programa, el hijo, toma mucha fuerza, y no es otra cosa más que el establecer ciertas escuelas charter que son auspiciadas o subsidiadas por gobierno y manejadas por particulares. Entre los puntos que han provocado la irritación de los maestros está la afirmación por parte de la Secretaría de Educación Pública de que la discrecionalidad del sindicato a la hora de repartir plazas ha permitido que miles de maestros con preparación y capacidad necesarias para acceder a cargos de dirección y supervisión, estos sean relegados y sustituidos por incondicionales. Ya no más promociones y ascensos por lealtad o compadrazgos con liderazgos sindicales o con las propias camarillas. Que sea el ascenso y el reconocimiento por los méritos de trabajo. El PAN entiende esta situación
y asume plenamente su responsabilidad de seguir siendo un motor de las transformaciones económicas y sociales de nuestro país. De acuerdo a la organización sindical, también la intención de crear 40,000 escuelas de tiempo completo, que aumenta la jornada laboral del maestro de 6 a 8 horas diarias, está muy lejos de la realidad porque simple y sencillamente no hay infraestructura para llevarla a cabo. Además se cambiaría, insisten, la tradicional tiendita de la escuela por la concesión a una microempresa. Se va a promover la autonomía de las escuelas bajo el liderazgo del director, los padres de familia y los alumnos para la resolución de los problemas de la escuela. Me pregunto, ¿cuáles problemas? Bancas, aires, calefacciones, agregados que tenga que tener la escuela, construcción. Yo no veo en qué parte de la ley dice que el Estado se verá obligado a proporcionar estos recursos. Veo una parte en el artículo 3 en donde dice que el Estado garantizará la educación, mas no dice que el Estado va a proveer una educación. Pero si bien la reforma al artículo 3 constitucional reconoce los derechos de los profesores, ahora se les imponen obligaciones que antes se habían omitido, como la evaluación, la actualización y la capacitación magisterial. Sin embargo, la dirigencia sindical insiste que siempre han estado en cursos de superación. Hay que recordar que nosotros del magisterio hemos estado trabajando en la sección 42 proponiendo una reforma educativa. Nosotros hemos tenido 5 congresos de maestros y 3 encuentros de padres de familia, donde estamos solicitando a quien corresponde, en este caso al gobierno, que implementemos la escuela de tiempo completo, las escuelas siempre abiertas. La evaluación sí nos incomoda en el sentido de que no nos han dicho qué estrategias o cómo se va a aplicar esta evaluación y en favor o en contra de qué. Nosotros estamos trabajando con la evaluación desde los principios de la sección 42, porque estamos sujetos a conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras virtudes y las necesidades que tenemos para mejorar y elevar la calidad educativa. De acuerdo a varios especialistas en el tema, desde 1943, cuando se emitió el decreto de creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, conocido como el CENTE, ese ha sido el documento que rige ese vínculo. El cambio de esas reglas es la base de la iniciativa de reforma educativa que presentó el Ejecutivo. Esta reforma constitucional es el primer paso de la gran transformación educativa que México necesita. De ser aprobada por el Congreso como parte del Pacto por México, presentaremos inmediatamente la iniciativa para adecuar la Ley General de Educación. Los maestros y sus dirigentes se han visto obligados a tomar las calles por 2 asuntos que los involucran directamente. Uno es la reforma laboral y la otra la reforma educativa. En la primera ellos como gremio van solos, en la segunda van a involucrar, insisten, a los padres de familia porque es un asunto de interés nacional. La parte que nos compete a nosotros como trabajadores la estamos resolviendo nosotros. No le hemos pedido a los padres que nos ayuden con lo que tenga que ver con nosotros, que a eso me refiero con la palabra permanencia. Ahí no le estamos pidiendo a los padres ni les estamos informando nada. La parte que estamos involucrando a padres de familia en la información es lo que tiene que ver con el sostenimiento de los planteles educativos, ¿sí? Por la forma como viene en esta reforma. Si bien es cierto que desde siempre los padres de familia se han encargado del sostenimiento de las escuelas, pero no lo hacían por un artículo en la Constitución, no lo hacían por obligación. En medio de esta polémica han empezado a surgir algunas voces inconformes de padres de familia que rechazan el movimiento de los maestros, a quienes acusan de manipuladores. Están presionando a la mayoría de los padres de familia diciendo que si no salen a manifestarlos, a apoyarlos, pues no reciben boletos, no reciben nada. Y el otro engaño de que se les va a cobrar 400 pesos por mes. Entonces esta es una vil mentira de todos los maestros,
nosotros cada lunes nos vamos a estar manifestando y si es posible plantarnos, nos plantamos. La sorpresiva detención de la lideresa moral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, acusada de malversación de fondos millonarios procedentes de las cuotas sindicales por parte de la Procuraduría General de la República, es un golpe devastador a toda la organización magisterial. Ahora nadie sabe si las movilizaciones en contra de la reforma educativa y laboral van a continuar. Lo cierto es que los maestros todavía no se reponen de la noticia que derrumbó un imperio. En contacto, Julio Saucedo, camarógrafo, Juan Manuel Martínez, reportero, Canal 44, el canal de las noticias.